A mí me han pedido una tarea que yo encontré particularmente difícil. Sí, no me resultó fácil, sí me resultó una propuesta tentadora, ¿sí? Justamente por lo difícil, porque me invitaron a hablar de algo que en general no se suele pensar demasiado, ¿sí? ¿Cuál es el rol de los miembros no confesionales en un comité de ética? ¿Cuál es el rol específico de un miembro no confesional? Justamente esta dificultad de la que yo les hablaba al principio, esto que me costó mucho pensar cuál es el rol de un comité, de un miembro no confesional en un comité, ustedes van a ver que mi presentación está conformada básicamente por preguntas y no por respuestas. Quizás tiene que ver con mi formación, ¿no? Yo soy filósofa y de hecho mi rol en el comité era de filósofa. Lo más gracioso es que cuando ustedes, si ven el programa, olvidé de decir que mi formación de base es filósofa, no aparece en el programa, eso fue un error mío evidentemente, vaya uno a saber por qué. Más allá de que el doctor Bortz definió lo que es un comité, yo quiero retomarlo porque justamente en la definición yo me detengo en las personas que conforman ese comité, ¿sí? Estoy hablando específicamente de los comités de ética que trabajan en hospitales, los comités de ética clínica. Son grupos interdisciplinarios que intentan clarificar y resolver razonable o racionalmente los conflictos de valores que se presentan en la práctica clínica. Dice racional o razonablemente porque en realidad, como bien señalaron, no hay una respuesta única, y esto se vio en las dos ponencias. No hay una sola respuesta ante los problemas, dilemas, poliemas que aparecen dentro de un comité. Por eso es eso de lo razonable o lo racional. Y por supuesto tiene que ser interdisciplinario. Ciertas características que tienen que tener. Tienen que ser independientes. Si la independencia es central, es decir, que no responden a intereses de nadie, no responden a la dirección del hospital, no responden a ningún tipo de interés, por lo menos prima facie. Tienen que ser interdisciplinarios, justamente. Y este es un punto importante que me gustaría recalcar. Sus miembros deben ser respetados y respetables desde la perspectiva técnica y profesional y como personas. Por otro lado, deben de tener la capacidad de argumentar y no ser extremistas. Esto es una condición sine qua non para ser un miembro de un comité de un hospital. Sea un miembro confesional o no sea un miembro confesional. Yo ya he escuchado hablar al padre Bochatey o al profesor Bochatey muchas veces y siempre me llamó la atención que él se presenta a sí mismo como bioticista, y lo he escuchado a parar a más de uno cuando le han hecho preguntas, desde mi punto de vista, queriéndolo chicanear, perdón la palabra poco académica, desde lo religioso. Le han preguntado directamente, bueno, pero la Iglesia, ¿qué es lo que dice? Bueno, perdón, usted me está preguntando como padre o como bioticista. A mí eso siempre me llamó la atención y eso justamente habla de una postura abierta. Me estás preguntando como bioeticista, mi análisis es otro y mi respuesta es otra, porque justamente para poder entrar en diálogo yo no me puedo presentar como embestido desde una religión particular, porque si no se corta el diálogo si yo no comparto tu religión, lo cual es un problema muchas veces. ¿Cuáles son los límites? El doctor Bortz dijo que prestan amparo jurídico, pero cuidado, yo pongo que no en un sentido, que en realidad Jaime lo dijo, se corre el riesgo de suponer que la función de un comité de ética es simplemente el amparo jurídico, ¿sí? Por eso yo puse que no lo presta. Uno, si va a hacer una consulta a un comité de ética, no va a hacer una consulta porque tiene una duda legal. Para eso está la parte de legales del hospital. El comité tiene que tener en cuenta lo jurídico desde ya, pero no puede ser lo único. No juzga ni sanciona ningún tipo de acción del personal sanitario, no toma decisiones, sino que aconseja al personal de salud y no realiza exclusivamente análisis económicos. Bueno, a partir de ahora aparecen una serie de preguntas que me aparecieron a partir de la convocatoria. ¿Qué rol cumple cada uno de los miembros de los comités? Hay algunos miembros que yo creo que el rol es bastante claro.
Si uno piensa en un abogado, está claro que lo que está todo el tiempo mirando, o lo que mira principalmente, son justamente las cuestiones legales, que no es lo único que mira, pero está atento a que no se deslicen cuestiones legales que el resto de los miembros no conozca. El médico, por supuesto, va a dar todas las herramientas técnicas para que el análisis que hagan los miembros del comité tenga algún tipo de fundamento desde lo técnico también. Enfermería es central, tiene toda esta cuestión del cuidado. Los trabajadores sociales, por lo menos en el comité donde yo trabajé durante muchos años, en realidad estoy de licencia, en el que trabajo hace muchos años, los trabajadores sociales son esenciales. Yo trabajo en un hospital de provincia, el Hospital Posadas, y los trabajadores sociales son los que tienen el contacto inmediato con la situación social de los pacientes. Y en el Hospital Posadas, por lo menos, trabajo social, servicio social, es un servicio que funciona tan bien que la jefa de servicio social llegó a ser una de las consejeras del director. ¿Sí? Y eso no es algo común, no es algo que suceda comúnmente que un trabajador social llegue tan lejos. Uno de los más problemáticos es el miembro de la comunidad. Jaime dio alguna pista con respecto a los miembros de la comunidad. Se supone que, según en qué comunidad esté yo, el miembro va a ser distinto, pero es uno de los miembros que más difícil es de definir y de encontrar también. No es un miembro tan claro y distinto que yo lo encuentro rápidamente. Vuelvo al caso de mi comité. El Hospital Posadas es un hospital plurivalente que atiende todo lo que a ustedes se les ocurra. Creo que lo único que no hace son trasplantes y en algún momento eventualmente los va a hacer. Es cierto que la mayoría de la población, casi toda la población, es población muy humilde, pero no es tan homogéneo como uno pensaría. Entonces, ¿quién sería el representante de esos pacientes? Uno tendría que ir a buscar, ante casos distintos, representantes distintos. No es un caso claro, y yo creo que el no confesional es algo parecido. A mí nunca jamás lo había pensado, nunca se me había ocurrido pensar en el no confesional. ¿Y quién es el no confesional? El no confesional es aquel, por la negativa, que es el no teólogo. Porque en realidad, si yo pienso nuevamente en mi comité, había judíos, había católicos, practicantes, militantes religiosos, no eran simplemente personas creyentes y nada más, eran personas que realmente se dedicaban a la religión. Justamente yo soy un miembro no confesional, pero de casualidad. A mí no me han llamado por no confesional, me han llamado por mi formación en filosofía. Y acá viene una pregunta que quizás nos acerque a una pista de qué puede ser un miembro no confesional, y es la pregunta de la representación. ¿Qué significa representar a alguien en un comité? Y a raíz de esto, ¿cuál sería el miembro no confesional? Hablando de representación, lo primero que hay que tener en claro, y yo creo que algo se ha dicho o se ha dejado deslizar en las otras presentaciones, los miembros de los comités no negocian. No es una negociación en el sentido político lo que hace un miembro de un comité, y creo que quedó clarísimo con la presentación del profesor Bochatey. Me vuelvo a preguntar otra cosa. Uno puede preguntarse, ¿puede hacer esta diferenciación entre miembros confesionales y no confesionales? A raíz de esto yo me puse a pensar en distintas personas que conozco, en distinta literatura de bioética que he leído, e incluso en las presentaciones del profesor Bochatey, y uno no puede pensar ni en una religión homogénea, ni en personas religiosas homogéneas. De hecho, la religión es la gran inventora de algo maravilloso que es la hermenéutica, ¿no? La interpretación a partir de la interpretación de los textos sagrados aparece la hermenéutica, que es algo maravilloso. Si uno puede hablar de hermenéutica, quiere decir que no hay univocidad, ¿sí? Ahí viene la pregunta, una pregunta más. Si yo no puedo hablar de una religión homogénea, ¿se debe invitar a miembros de las distintas religiones a los comités? No pensando en un teólogo, sino en miembros representantes de distintas comunidades religiosas. En nuestro comité fue una tarea medio infructuosa. Sí,
la diócesis de Morón mandó un teólogo, ¿sí? El capellán del hospital también participó muchas veces de las reuniones. Dado que la mayoría de los médicos son judíos, o por lo menos muchos de los médicos del hospital son judíos, se procuró conseguir un rabino, no fue muy fructuoso, pero tenía un médico psicoanalista muy formado en religión judía. Los que estuvieron más interesados fueron los testigos de Jehová, pero su único interés era la no transfusión y eso se arregló rápidamente. Y después la verdad que no se consiguieron representantes, por ejemplo, de las distintas iglesias evangélicas, que hubiese sido interesante porque mucha de la población de los pacientes son evangelistas. El hecho es que no es tan fácil conseguir un miembro religioso. No es algo tan sencillo como uno podría llegar a pensar. La respuesta ante la pregunta si es posible invitar, y mi experiencia me dice que no es fácil. Ahí viene la otra pregunta, ¿se debe o no se debe buscar activamente a alguien que no sea confesional? ¿Se debe o no se debe? Y en caso de que la respuesta sea así, ¿cómo se los busca? Lo mismo que antes, yo creo que no se puede pensar en un miembro no confesional uniforme, como tampoco se puede pensar en un miembro confesional uniforme. Yo creo que sería falaz pensar en que uno puede encontrar una persona que represente acabadamente, justamente por esta cuestión de la hermenéutica, ni a un miembro confesional ni a un miembro no confesional. Ahora, estamos en una sociedad pluralista, donde la pluralidad es esencial, y uno debería o tendería a pensar que un miembro no confesional debería ser esencial, sobre todo porque estamos en un Estado que pretende tener una neutralidad religiosa. Lo podemos discutir, pero se pretende, por lo menos en la escuela es laica, o sea, se supone que uno tiene libertad religiosa. Y acá yo quiero detenerme en unos peligros que pueden suceder cuando uno piensa en los roles de los miembros en general, ¿sí? Siempre teniendo la pregunta presente del miembro no confesional y su posible contraposición al confesional. Pensar que se representa a individuos es un error, porque si yo pienso en eso estoy pensando en términos políticos, lo mismo que a grupos. Es un error suponer, desde mi punto de vista esto es discutible, pero yo creo que no se representa a grupos, ni se representan de manera acabada aquello que uno cree que está representando. Uno se cree representante de algo, pero es dudoso que uno lo represente de manera acabada. También es un peligro pensar que uno está representando intereses claros, acabados y opuestos a los intereses de otros, y a partir de eso actuar en consecuencia, ¿sí? Y creer, por supuesto, que uno representa en términos políticos. Si yo creo que represento en términos de intereses acabados, corro el peligro de entrar en negociaciones, en no abrirme, en no escuchar, que es esencial. Y acá vienen cuáles son las características imprescindibles para entender qué es lo que hace un miembro de un comité. Es indispensable que tenga capacidad de escucha. Si yo no puedo ir pensando que yo represento un interés acabado y punto. Si no, no estoy perteneciendo a un comité de ética, estoy en otro lugar. Tiene que tener capacidad de reflexión, es imprescindible la empatía. Si yo no tengo la posibilidad, la capacidad de ponerme en el lugar de aquel que ha venido a pedirme consejo y de la problemática de todos los implicados, y yo no puedo actuar en el comité. Capacidad de respeto ante las posiciones de todos los compañeros del comité. Capacidad de presentar argumentos racionales. Sí, por eso siempre me gustó mucho escucharlo al profesor Bochatey, porque él presenta no argumentos religiosos, sino racionales. Y es muy interesante porque uno puede entrar en conversación, ¿sí? Uno puede realmente conseguir el consenso, que es lo último, la capacidad de llegar a un consenso. Y acá viene de vuelta la pregunta: ¿existe realmente un rol específico de estos miembros no confesionales? Y acá viene una cuestión. Yo no doy una respuesta acabada a esta pregunta, porque si no, no podría hacer alarde de mi formación filosófica. La respuesta última yo no la doy. Pero
En la medida en que lo que uno en todo caso representa son modos de ver el mundo, quizás una persona que no profese una religión puede aportar una forma distinta de ver el mundo, pero esto va a depender mucho del contexto. Como dijo muy bien el profesor Bortz en su presentación, el contexto no es el mismo acá que en la India, y si yo voy a buscar un representante religioso no va a ser, o un teólogo, probablemente no sea igual acá que en la India, que en China, ¿sí? Lo que me aporta justamente la pluralidad de visiones es justamente el poder conseguir distintas visiones del mundo y poder llegar a un consenso. Para ello hay que saber o hay que tener la capacidad de dar argumentos razonables y racionales. Muchas gracias.